Aquí son las 11:37, nos vinimos de Israel, hicimos escala por un ratito aquí y nos vamos ahora a Costa Rica al encuentro de Brian Acuña Obando, nuestro licenciado en Relaciones Internacionales, pero ahí nomás del máster, así que como siempre, bueno, y aparte regularizamos los días porque con el viaje de él tuvimos columnas en días alternativos que no eran el de siempre, ahora estamos en el lunes y en el horario. ¿Cómo estás, Brian? Hola Dani, sí, tienes toda la razón. Bueno, primero el tema de retomar el horario, que era un poco complejo, pero por el otro lado el tema de la maestría, que estoy cada vez más cerca, ya envié el documento, así que estoy esperando nada más que me den fecha, así que ya casi máster en vez de licenciado, así que Vos avisanos los así y primeros te presentamos como corresponde. Claro. ustedes. Bien, bueno, contame un poquitito por dónde pasan tus pensamientos hoy. Bueno, como no podría ser de otra manera, me gustaría hablar un poco sobre la decisión del gobierno de Israel de lanzar esta operación sobre la ciudad de Gaza, ¿verdad? Que algunos obviamente eh, no entienden un poco el contexto, me refiero a los que no son nacidos en el tema y piensan que van a mandar una escalada completa a toda la franja, ¿verdad? Bueno, la escalada completa ya existe de todas maneras, pero en este caso en particular se habla de invadir la ciudad central, ¿verdad? De manera temporal, con 6 objetivos inmediatos. Lo que quiero hacer no es directamente resumir lo que dice Netanyahu, sino directamente ver los pros y los contras de esto que está proponiendo en este caso Netanyahu. Algunos van a ser un poco más extensos que otros, pero espero en el ratito que tengo poder explicarlo, ¿verdad? El primer objetivo, que es uno de los dos objetivos de todas maneras que han lanzado esta operación desde principios, bueno, desde el mes de octubre del 2023, que es cuando empieza toda la operación, es la idea de derrotar a Hamas. Eh, Hay que entenderlo de una forma muy importante y es que Hamas no es solamente una organización política y una organización terrorista o paramilitar o como se le quiera denominar, sino que Hamas es una idea, ¿verdad? Y es una idea que ha estado metiéndose muy en la profundidad de las poblaciones palestinas, principalmente en Gaza y por supuesto también en algunas zonas de lo que se denomina popularmente como la margen occidental, que han venido envenenando, digamos, sistemáticamente a las poblaciones. Por lo tanto, hablar de acabar con Hamas posiblemente en este sentido sea una posición meramente operativa y no necesariamente ideológica. Y es ahí donde me parece que hay una preocupación para mí mucho más profunda porque al intentar acabar únicamente con la estructura de Hamas desde el punto de vista militar, no se está combatiendo el elemento central, que es el elemento ideológico. Creo que, digamos, el orden prioritario que se le ha puesto en este sentido no queda, digamos, muy claro. Acabar con Hamas como organización, pues puede seguir haciéndolo a lo largo del tiempo. Estamos hablando de una organización que casi cumple 40 años de estar gobernando en la Franja de Gaza y que no se ha podido, digamos, limitar en cuanto a sus operaciones y a su forma de expandir su ideología, ¿verdad? Y que se ve incluso reflejada en otra organización con una corriente muy similar, pero mucho más beligerante, que es el caso de la Yihad Islámica Palestina. Entonces, creo que este primer objetivo es un objetivo muy romantizado, pero que no se ve muy aterrizado desde alguna perspectiva porque, de nuevo, podemos acabar operativamente con una organización, lo que vamos a lograr es adormecerla, pero no estamos acabando con la idea central, que es una ideología que está enfocada directamente en una forma de ver el Islam de una manera radical, que es la forma en la que la presenta esta visión de los hermanos musulmanes, que además dentro de la visión de los hermanos musulmanes es la visión más radical que existe, porque no existe una única visión dentro de los hermanos musulmanes, pero jamás practica las dos corrientes más beligerantes, que es la de Al-Qardawi y la de Qutb, ¿verdad? Que son los dos, digamos, personajes más beligerantes que existen en este punto. No sé si quieres hacer alguna No, no estaba acotación. pensando por los datos que nos dabas que la mayor parte de la población de Gaza ya ha nacido y ha ido a las escuelas y se ha criado en esa ideología, porque la población es básicamente bastante joven. Exacto, o sea, estamos hablando y que incluso
el aparato de Naciones Unidas que ha funcionado durante décadas en esta zona ha sido tomada. O sea, toda la parte institucional, toda la estructura, digamos, social y política de la Franja de Gaza y de otras zonas palestinas son tomadas de alguna forma por miembros de esta organización. Lo mismo ocurre con el caso de periodistas, lo mismo ocurre con el caso de médicos. O sea, no existe una sola institución en Gaza y en algunas zonas palestinas donde no haya miembros, digamos, o gente que sea partidaria o que sea parte de alguna forma de Hamas, no Tampoco hay un necesariamente partido de operativo. oposición, un líder opositor, un discurso distinto. Exacto, entonces no hay como mucho hacia dónde agarrar, entonces desgraciadamente como esto está instaurado es muy difícil que de la noche a la mañana pueda, digamos, cambiar el tema ideológico si no se combate desde esa posición. Combatir desde el punto de vista militar puedes acabar con 2 millones de personas, que Dios no lo permita nunca que ocurra, pero de alguna forma si no combates la raíz que es ideológica, difícilmente vas a poder, digamos, avanzar, o sea, vas a congelar por un tiempo la situación, pero no vas a avanzar más allá. El segundo punto, que obviamente es de los objetivos desde el día uno, es la liberación de los rehenes. Y esto, por supuesto, con sus riesgos, ¿verdad? De las 50 personas que todavía quedan secuestradas, tanto vivos como muertos, se ha buscado siempre como objetivo primario. El riesgo operativo que existe acá es, en primer lugar, la muerte de más soldados, que además nos metería en un círculo vicioso de querer exigir venganza y querer seguir, digamos, combatiendo hasta el final para poder vengar la muerte de estos soldados que puedan caer. Por otro lado, también cabe la posibilidad de que sean secuestrados soldados también y sean llevados a las mismas condiciones en las cuales se encuentran los otros secuestrados que están dentro de Gaza. Y esto es un peligro inminente porque cualquier operación terrestre y principalmente en un contexto de guerra irregular como este, va a ser, digamos, que esto, digamos, llegue a ocurrir de esta manera y de igual forma el riesgo altísimo que existe cuando hay operaciones terrestres de que hayan más muertes de civiles que quedan en medio de fuego, porque si existe una zona donde hay civiles en medio de militantes, es esta porque ha sido lo que ha construido directamente Hamas desde hace muchos años, desde hace más de 20 años. Hamas ha construido una franja de Gaza, que por cierto circula un video genial de cómo era Gaza antes de la guerra, ¿verdad? Que dista mucho de ser esta famosa cárcel a cielo abierto, pero que por el otro lado nos ha demostrado esta guerra de que lo que habían construido eh, con respecto a Gaza es una necrópolis completa. ¿Y a qué me refiero con una necrópolis? Lo vemos por fuera, muy lindo, muy adornado, muy lo que quieras, pero por debajo hay todo un aparato destructivo que ha sido construido en paralelo y que ha puesto en riesgo la vida de 2 millones de personas. Por lo tanto, estamos, digamos, dentro de toda una situación demasiado compleja donde el aparato, digamos, militar de Hamas no funciona superficialmente, sino que la parte importante o el corazón se encuentra de manera subterránea y esto pone todavía muchos más riesgos civiles. Por otro lado, obviamente se habla de la desmilitarización de Gaza, las diferentes propuestas de paz, incluyendo los acuerdos de Oslo, hablan de una Palestina no militarizada, es la forma en la cual se ha presentado. De hecho, nosotros, bueno, acá en Costa Rica habíamos escrito un artículo con respecto a esto, de una Palestina no militarizada, utilizando el ejemplo de Costa Rica. Creo que en algún momento, incluso cuando teníamos el programa de High en Costa Rica, lo habíamos explicado de una manera un poco más profunda. Pero lo cierto del caso es que no es solamente una necesidad, sino que es una obligación. O sea, Gaza no requiere de estar militarizada porque en realidad los niveles de militarización que tenía Gaza son los niveles de militarización de alguien que está en una guerra abierta. Y en este caso no se está en una guerra abierta ni en una guerra de sobrevivencia, sino que se está en medio de operaciones simplemente destructivas y nocivas, incluso para la propia población palestina. El cuarto punto es el establecimiento de un control de seguridad israelí, que quizás sí, digamos, hay muchas críticas internacionales porque sigue diciéndose que Israel va a seguir controlando, digamos, la parte eh, militar y de ingresos a la Franja de Gaza. Por el otro lado, por supuesto, Egipto, en una condición muy similar a cuando empezaron los bloqueos sobre los ingresos, sobre los accesos, pero esto se espera que sea de una manera
temporal mientras se crea el quinto punto, que es la creación de una administración civil alternativa. No se dice, digamos, a ciencia cierta quién es esta administración civil que va a tomar control de la Franja de Gaza. Se habla de que no se quiere que sea la Autoridad Nacional Palestina, o por lo menos Fatah, porque están acusados de altísima corrupción, y esto queda en evidencia desde hace varios años, donde incluso la familia de Abbas controla todo el real estate de Cisjordania, y que jamás en algún momento controlaba todo el real estate y toda la parte, digamos, de infraestructura de la Franja de Gaza. Se habla de de autoridades locales, ¿verdad? Quizás grupos clánicos y demás, pero esto hay que tener, digamos, cierto cuidado, porque también hay muchos enfrentamientos entre clanes en la Franja de Gaza, y no vaya a ser que Gaza se transforme también o se termine de balcanizar lo suficiente como para que no pueda llegar a una estabilidad que es obligatoria. La Bueno, otra opción, Libia es un ejemplo, ¿no? Después de la caída de Gaddafi. total, total. Y en este sentido, lo que posiblemente se va a tratar de impulsar, y que por eso tal vez no escuchamos críticas demasiado profundas sobre la situación, es que lo vaya a asumir alguna autoridad externa, principalmente liderada por el mundo árabe, ¿verdad? Que es lo que se ha planteado, de qué es lo que finalmente va a ocurrir con Gaza. Y el último aspecto es la evacuación y desplazamiento de algunas poblaciones civiles hacia zonas refugio, ¿verdad? Esto también debe tener mucho cuidado, porque dependiendo de lo que se haga, también se pueden incurrir en algunos errores, ¿verdad? O en algunas situaciones. Obviamente, esto ha llevado a muchas críticas a nivel internacional. De hecho, el Consejo de Seguridad casi de manera unánime, ¿verdad? No sé, por el voto de Estados Unidos, criticaron esta medida, pero por el otro lado tampoco hay una contrapropuesta que sea realista. Y además estamos en medio de una encrucijada, porque se le exige a Israel, digamos, ir deteniendo las acciones, se le mete presión diciendo que se va a reconocer un Estado palestino que no va a tener, digamos, mayores garantías, o sea, este reconocimiento no va a generarle mayores garantías tampoco a la población palestina. Y por el otro lado, no se exige, digamos, del lado de Hamas que deponga las armas y que al final de cuentas entregue a los secuestrados, ¿verdad? O sea, hay una presión a una sola vía que no va a lograr absolutamente nada, ¿verdad? Incluso hemos visto miembros de la Liga Árabe exigirle a Hamas desarmarse y salir al exilio, ¿verdad? De manera casi que obligatoria. Y aún así, pues esto no ha ocurrido. Lo cierto es que incluso a lo interno de Israel se ha protestado con respecto a esta medida. Se supone que la operación empezará el 7 de octubre, ¿verdad? Al conmemorarse el segundo aniversario del desastre del 7 de octubre, pero pueden pasar muchas cosas de aquí a allá, ¿verdad? Se están metiendo presiones para tratar de liderar algún tipo de medida alternativa. Yo esperaría que haya una medida alternativa, porque en lo personal, y esto me saco un poquito la careta de analista, me pongo un poquito la careta de la parte humana, me pesaría mucho, digamos, que al hacer una operación, digamos, de gran envergadura, al final de cuentas, termine cobrando muchas más vidas, no solo de palestinos, que es lo que más se escucha en la prensa, sino incluso de los propios reservistas israelíes que van a tener que entrar, ¿verdad? O incluso que en vez de hablar de 50 secuestrados, tengamos que hablar de 75, porque secuestran a un grupo de soldados y se los llevan a túneles. No, no me gustaría, digamos, pasar por ahí, porque me parece que entraríamos de nuevo en un círculo vicioso mucho más profundo. Jamás, como organización irregular, ha sabido sobrevivir a la mayoría de las operaciones militares que Israel ha enviado, y ha sabido, a través de toda la estructura paralela que han montado en los últimos años, poder sobrevivir en cuanto al reclutamiento, aunque tengan que reclutar niños que también pueden estar, o jóvenes, o chicos menores de 18 años que están acá involucrados. Lo cierto del caso es que jamás ha sabido sobrevivir, y una operación meramente militar no va a ponerle fin a la situación como la conocemos hasta este momento. Es muy interesante y realmente hoy, antes recién hablábamos con el profesor Schneider, ¿no? La dificultad para incorporar los aprendizajes de la historia, porque Israel ya ha tenido un paso por Gaza que termina prácticamente como lo vemos ahora, y ya ha tenido un ingreso al Líbano que terminó mal y todavía no se resuelve del todo Cisjordania. O sea, realmente sería muy complicado para Israel, y con una presión internacional que en otros tiempos no ha tenido, y esto
creo que tiene más que ver con la composición poblacional de estos países de Occidente tan llenos hoy de sus inmigrantes musulmanes, muchos de ellos radicalizados, otros no, pero digo, sea por la razón que fuera, Israel corre mucho riesgo de quedar completamente aislada, sin la posibilidad de que Europa, por ejemplo, pueda ayudar o adherir a alguna solución que sea buena para todas las partes. Bueno, acá estamos, y gracias por este tiempo que te dedicas para con nosotros. Te mandamos un abrazo grande. Les envío un abrazo de vuelta y pues creo que la próxima semana seguiremos hablando de este mismo tema. Así será y ojalá con alguna noticia distinta, pero no parece ser la situación. Nosotros vamos a seguir ahora aquí en el Coffee Break, son las 11:53. Alejandro, habíamos prometido algo, así que después de un tema musical Así nos es. metemos con el top 5 Así es. de videos graciosos, que son las cosas que la gente finalmente mira cuando no quiere escuchar de guerra. Claro. Entre otras cosas, y gatitos, Y gatitos. y perritos.